Hoy quiero hablar acerca de la unidad de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios. En los programas anteriores estuve hablando acerca de la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Hoy quiero mencionar lo que dice el apóstol Pablo y le escribe a los hermanos de Éfeso. Y voy a leer los versículos 1 al 5 o al 6 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Pablo dice: yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, que sean humildes, mansos, tolerantes, pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. El apóstol Pablo es tan concreto en decir las cosas. Uno lee las cartas de Pablo y es como si él estuviera viendo la situación, porque Dios se la revelaba sin él saber seguramente que eso quedaría escrito en la palabra de Dios. Él estaba escribiendo a una iglesia, pero según él está pidiendo y enseñando cómo deben vivir los creyentes. Y dice aquí en el versículo 2 en adelante: sean humildes. Uno de los problemas es que el egoísmo y el orgullo no nos deja ser unidos, porque cada cual quiere ser mejor que el otro, y en vez de ser humilde y de servir, quiere ser orgulloso y que le sirvan. Entonces eso no guarda la unidad. En segundo lugar dice que seamos mansos. La mansedumbre es una característica de saber soportar a los demás. No hay que consentir el pecado ni los errores, pero sí hay que aprender a ser considerado con los hermanos, porque no todos somos iguales. En tercer lugar dice que debemos ser tolerantes. Tolerar es pasar por alto las dificultades o las deficiencias, podríamos decir, que otros tienen y que nosotros tal vez no las tengamos, pero tenemos que aprender a ser tolerantes, tolerarnos los unos a los otros. Y luego dice que debemos ser pacientes. Qué difícil es tener paciencia, y cuando tenemos problemas, mayor es la dificultad, pero tenemos que ser pacientes con otros. Y finalmente dice que debemos tener amor. Si nosotros entendiéramos lo que es el amor y lo que el Señor Jesús dijo cuando estableció el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así que se amen unos a otros, esto sería diferente. Pero por falta de amor, por falta de tolerancia, por falta de humildad, por falta de mansedumbre, hacemos las cosas a nuestra manera y no tenemos en cuenta a los demás. Pero luego el Señor dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego sigue hablando de las cosas que implica la unidad: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre que está en todos. Esa es la unidad. Ahora, yo quiero ser muy franco sin entrar en detalles, pero hay una pregunta: ¿cuándo podremos tener unidad? ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo? Cuando se reconozca a Jesús como el dueño de la iglesia. Hoy día ya no se habla de la iglesia de Jesucristo, sino la iglesia del pastor fulano. Y es el nombre del pastor. Y los programas y todo lo demás es el pastor. ¿Y Cristo? No. Y hablan de Cristo,
pero realmente no lo reconocen como el dueño de la iglesia. En segundo lugar, tendremos unidad cuando Jesús sea el Rey, reconocido Rey, y reine en las congregaciones sobre todos los acontecimientos. Porque una cosa es hablar de Cristo como Rey, de cantar canciones de reino, y otra cosa es vivir el reino de Dios en la práctica, reconociendo que Cristo gobierna mi vida, gobierna mi familia, gobierna la iglesia y gobierna la sociedad. Eso es diferente. Entonces hay que reconocerlo como el Rey y que reina en nosotros. En tercer lugar, habrá unidad cuando los ministros dejen sus celos ministeriales, sus competencias, su egoísmo, su deshonestidad y el robo de ovejas de otros rebaños. Es duro decirlo, pero eso es lo que está pasando. Que estas cosas no dejan que la unidad sea una realidad. No voy a entrar en muchos detalles porque el tiempo no da, pero quiero mencionar algo que es importante. Vendrá la unidad cuando los pastores reconozcan la necesidad de sus hermanos y pidan perdón a aquellos que han ofendido o que les han robado ovejas o que han frustrado a iglesias pequeñas. Hoy día las iglesias grandes quieren arrastrar con todo y eso no debe ser así, porque Cristo ama a las multitudes, pero también ama individualmente a las personas. Entonces no podemos nosotros creer que porque tenemos muchos miembros en una iglesia podemos arrastrar y llevarnos, como dicen algunos, a los demás. No, hay que respetar y hay que reconocer que Dios está con las multitudes, pero también con los pocos que son sinceros y honestos. En quinto lugar, tendrá avivamiento cuando los ministros y los hermanos de las iglesias reconozcan a Jesucristo como el cuerpo de Cristo. Es que en un cuerpo no hay desavenencias. En un cuerpo todos somos diferentes, como los miembros. Las manos son diferentes a los pies, los ojos son diferentes a los oídos, pero cada uno desempeña unas funciones especiales. Cuando nosotros reconozcamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia y Él da las órdenes como Él lo ha establecido, entonces vendrá la unidad. Pero por falta de reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia y a la iglesia como el cuerpo de Cristo, hacemos cada uno lo que queremos. No es así. Entonces, que tengamos en cuenta esto para lograr la verdadera unidad. Y finalmente, quiero invitar a los ministros y a los hermanos de las congregaciones a dejar ese énfasis por lo nuestro, dicen ellos, por el nombre de su congregación, por el nombre de su denominación. Ese nombre puede ser muy bonito, pero el nombre de una congregación no es lo que salva, no es lo importante. Lo importante es el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Y dice la Biblia claramente que ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los nombres denominacionales, ténganlos como la parte administrativa, ténganlos en segundo lugar, pero por encima de todo, el nombre de Jesucristo. Si esto hacemos, realmente yo creo que lograremos la unidad. Deshagámonos de aquello que nos hace mal y vistámonos de aquello que nos hace bien, según la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que estas enseñanzas y reflexiones nos hagan crecer en el conocimiento de Dios. Bendición para todos.